Desde el primer día me enseñaron que los pasantes deben pasar desapercibidos. Cabeza gacha, postura discreta, presencia casi fantasmal. Pero esa mañana de octubre, en el abarrotado vestíbulo de Meridian, algo cambió. Entre el ir y venir de trajes impecables y pasos apresurados, un anciano permanecía inmóvil, como si el mundo hubiera olvidado su existencia. Sus ojos, llenos de una tristeza que solo reconocen aquellos que se han sentido invisibles, vagaban sin rumbo. Hasta que sus dedos empezaron a bailar en el aire, formando palabras que nadie allí podía descifrar. Excepto yo. Mi corazón dio un vuelco cuando levanté las manos y hice señas. Hola. ¿Puedo ayudarte? El alivio que se extendió por su rostro fue instantáneo, como si finalmente alguien hubiera encendido la luz en una habitación oscura años atrás. Lo que no sabía era que desde arriba, desde su oficina acristalada, el hijo de ese hombre, el propio director general de la empresa, observaba todo. Y ese gesto aparentemente simple estuvo a punto de redefinir mi futuro. 6 meses antes, yo era el tipo de persona con la que te cruzabas en el pasillo sin siquiera registrarte. A los 22 años, yo era otro pasante de marketing en Meridian Communications, uno de los gigantes de la publicidad en Chicago. Sobre el papel, sonaba impresionante. En la práctica significó pasar horas en la fotocopiadora quemando páginas, buscando café que no era mío y sonriendo cortésmente mientras mis superiores me trataban como parte del mobiliario. Me convencí de que pasar desapercibido era la estrategia más segura. Después de todo, aquellos que no son atendidos no corren riesgo. Pero la verdad es que no siempre fui así. En la secundaria yo era esa chica que levantaba la mano primero, que hacía bromas en los pasillos, que creía firmemente que estaba destinada a algo más grande que la mediocridad. Hasta que los rechazos empezaron a acumularse, clubes que no me aceptaban, trabajos que se me escapaban, relaciones que se desvanecían incluso antes de empezar. Cada pequeña derrota erosionaba mi confianza en mí mismo, hasta que lo único que quedó fue una versión encorvada de mí mismo, alguien que elegía las escaleras para evitar conversaciones incómodas en el ascensor, que almorzaba en la mesa para evitar mirar hacia la cafetería, que caminaba con los hombros ligeramente caídos, como si llevara un peso invisible. Cuando me gradué, mi versión vibrante ya parecía un recuerdo lejano, un fantasma de quien podría haber sido. La única persona que todavía me hacía sentir importante era mi hermano pequeño, Danny. A sus 8 años, sordo de nacimiento, era la criatura más valiente y divertida que jamás había conocido. Mis padres lo amaban, pero lucharon con el silencio, con la barrera de aprender un idioma que les era extraño. Yo no lo soy. Me lancé de cabeza a este desafío. Noches sin dormir practicando señas frente a la computadora portátil, tardes en el centro comunitario hablando con voluntarios, horas rebobinando tutoriales de libras hasta que me arden los ojos. Cuando entré a Meridian, ya lo hablaba con fluidez. Era la única habilidad que me llenaba de orgullo, incluso en un lugar donde el éxito se medía en clientes adquiridos y campañas vendidas. La oficina de Meridian parecía un escenario de película, paredes de cristal, suelos brillantes, empleados moviéndose como engranajes de un reloj invisible. El vestíbulo era un torbellino de desconocidos con insignias brillantes, todos bulliciosos, todos importantes. Todo allí gritaba eficiencia, urgencia, relevancia. ¿Y yo? Yo era solo otra sombra, el pasante asignado para ayudar a un supervisor que apenas recordaba mi nombre. Esa mañana empezó como cualquier otra, plazos ajustados, gente corriendo por el vestíbulo, mi teléfono vibrando con recordatorios de Margaret. Estaba en la recepción, apilando carpetas de presentación con cuidado para no dejarlas caer, cuando me llamó la atención. Un hombre de cabello plateado con un traje azul marino, de pie ligeramente alejado de la multitud. Sus ojos recorrieron el mostrador, sus manos temblaban, su boca formaba palabras que nadie entendía. La recepcionista, Jessica, ya estaba abrumada y lo despidió con un gesto mientras atendía a otro visitante. Por un momento me quedé inmóvil, con las carpetas presionadas contra mi pecho. Mi papel era no interferir. Debería seguir órdenes y quedarme en mi esquina. Pero cuando vi la derrotada curva de sus hombros, algo dentro de mí se reveló. Era una mirada que conocía bien, la misma que había visto en el rostro de Danny innumerables veces. Jessica suspiró, claramente exhausta, y le dio la espalda. El hombre se quedó allí, sosteniendo el asa de su maletín de cuero, sus labios moviéndose en palabras que nadie escucharía. Hasta que sus dedos, vacilantes pero firmes, empezaron a trazar letras en el aire. Se estaba comunicando en libras.
Se me hizo un nudo en la garganta. A su alrededor, la multitud seguía su ritmo implacable, zapatos caros, blazers impecables, la mirada fija en sus propios objetivos. Recordé que Danny odiaba los lugares llenos de gente, donde se sentía menospreciado, ignorado. Mi pulso se aceleró. No podía quedarme quieto. Dejé las carpetas a un lado y me acerqué. Tenía las manos húmedas y el corazón latía con tanta fuerza que parecía resonar en mis oídos. Cuando nuestras miradas se encontraron, vi en él la misma resignación cansada que ya había visto en mi hermano. Levanté las manos y firmé, hola. Mi nombre es Maya. ¿Puedo ayudarte? Era como ver a un hombre ahogándose respirar por primera vez después de mucho tiempo bajo el agua. Su rostro se transformó, alivio, gratitud, una chispa de esperanza. Él respondió con fluidez, ya conoces a Libra. Gracias a Dios. Pensé que nadie aquí me entendería. Intercambiamos palabras en silencio mientras el mundo seguía girando a nuestro alrededor. Estoy aquí para ver a mi hijo, explicó. No tengo una cita. Pero necesitaba verlo. Hubo una pausa intensa en sus señales, como si este encuentro no fuera solo una visita casual. ¿Cómo se llama tu hijo? Yo pregunté. Michael. Michael Harwell. El nombre resonó dentro de mí como un trueno. Michael Harwell no era cualquiera. Era el director ejecutivo. Su nombre estaba grabado en letras doradas en la pared del vestíbulo y su oficina ocupaba el piso más alto del edificio. En la empresa era casi una leyenda, poco común de ver pero omnipresente en su influencia. ¿Es usted el padre del señor Harwell? Firmé manteniendo mi expresión neutral. Confirmó con un discreto movimiento de cabeza. Sé que está muy ocupado, pero necesitaba verlo. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y algo más profundo, tal vez duda, tal vez anhelo. Prometí que lo intentaría. Lo guié a la sala de espera y le pedí que esperara mientras hacía una llamada. Me temblaron los dedos cuando llamé a Patricia, la asistente ejecutiva del director ejecutivo. Su precisa voz respondió la primera vez. Esta es Patricia, la oficina del señor Harwell. Hola, Patricia. Soy Maya Carter del programa de pasantías. Hay un caballero aquí en el vestíbulo. Dice que es el padre del señor Harwell. Un descanso. Luego otro más largo. Su padre, repitió con incredulidad. Sí. Un señor mayor, muy bien vestido. Lleva tiempo esperando. Silencio al otro lado de la línea. Luego, secamente, pídale que espere. Lo consultaré con el señor Harwell. Colgué, volví y forcé una sonrisa. Ellos lo comprobarán. Por favor, póngase cómodo. Los minutos transcurrieron lentamente, 10, 15. Robert, tal como se presentó, no se quejó. En cambio, compartió su historia mediante señas. Había sido arquitecto, su difunta esposa enseñaba en la escuela para sordos de Illinois y criar a un hijo oyente había sido a la vez su mayor alegría y su dolor más silencioso. Escuché y traduje cuando un empleado curioso se acercó y mis manos se movían casi por instinto. Pero con cada segundo, la ansiedad crecía. Los mensajes de Margaret iluminaron mi pantalla, cada vibración del teléfono celular era un recordatorio de que estaba cruzando todos los límites. El celular vibró contra mi muslo como un aviso de tormenta, pero lo ignoré. Sin embargo, no sabía que mientras desobedecía los mensajes urgentes de Margaret, otro par de ojos me observaban. Desde el entresuelo de arriba, medio escondido detrás de una columna de mármol, Michael Harwell observaba todo. Vi a mi padre hablándome con señas fluidas, vi mis manos traduciendo el mundo alrededor de Robert, vi el protocolo destrozado página por página mientras abandonaba mis carpetas y hojas de cálculo. Y lo peor de todo, vi lo que nunca quise que nadie viera, la fractura en la armadura de invisibilidad que había tardado meses en construir. Cada minuto con Robert me hacía olvidar el caos que me esperaba abajo. Improvisamos un recorrido por los pasillos de Meridian, ocupando el tiempo que Patricia nos había prometido. Mostré los bocetos del equipo de diseño, las campañas enmarcadas en las paredes, incluso la sala de descanso con su olor a café rancio y su máquina de snacks medio vacía. Robert asimiló todo con un brillo en los ojos y asintió con genuino interés, como si cada detalle fuera una pieza de un rompecabezas que finalmente tuviera sentido.
Y aunque sabía que estaba rompiendo todas las reglas del manual para internos, no podía detenerme. El celular no se detuvo. Maya, ¿dónde están las carpetas actualizadas? Maya, los clientes llegan en 30 minutos. Maya, regresa a la sala de preparación ahora. Cada notificación era un nudo más en mi estómago, pero las apartaba, como si pudiera posponer la realidad unos momentos más. Lo que importaba era la sonrisa de Robert, la forma en que sus dedos danzaban en el aire mientras me agradecía, como si, por primera vez en años, se sintiera parte de este imperio que su hijo había construido. Hasta que se acabó el tiempo. Cuando regresamos al vestíbulo, Robert me agradeció repetidamente, moviendo las manos con una elegancia que hacía que sus palabras tuvieran más peso que cualquier discurso. Me hiciste sentir visto hoy, firmó como si perteneciera aquí. Fue en ese momento exacto que vi a Margaret avanzar hacia mí, sus tacones resonaban como disparos en el suelo de mármol. Su rostro era una espada afilada, la furia apenas contenida en sus rígidos rasgos. Maya cortó el aire, su voz como un látigo. Necesito hablar contigo. Ahora. Desapareciste durante horas. ¿Te das cuenta de cuánto arriesgas esta presentación? Mi garganta se secó. Robert miró de uno a otro y la confusión borró su sonrisa. Levanté las manos, lista para hacer una seña que lo calmara, pero Margaret dio un paso adelante, bajando la voz hasta convertirla en veneno. Eres pasante. Tu trabajo es traer café y organizar carpetas, no entretener a los invitados. Cuando se informe esto, no espere que lo proteja. Las palabras ardieron porque no estaba equivocada. Había fracasado en mis tareas. Pero por primera vez la vergüenza no me ahogó. Porque cuando miré a Robert, sus manos temblorosas y sus ojos cansados, supe que esto valía más que cualquier montón de documentos. Aún así, el colapso parecía inevitable. Margaret cerró sus dedos alrededor de mi brazo, como si fuera de su propiedad. Ven conmigo, ordenó. Y entonces una voz tranquila cortó el aire en el vestíbulo. En realidad, Margaret, primero necesito hablar con la señorita Carter. Todo se congeló. Giré la cabeza tan rápido que casi me torcí el cuello. Allí estaba él. Michael Harwell, el director ejecutivo, a menos de 3 metros de distancia, con los ojos fijos en mí, inescrutables. Robert firmó mi nombre con manos temblorosas, pero su mirada brillaba con algo que nunca antes había visto, esperanza. El equilibrio de poder en el lobby cambió en un instante. El aire se volvió denso como si todos hubieran contenido la respiración al mismo tiempo. Los empleados se detuvieron a medio paso. Las conversaciones se calmaron. Incluso el zumbido constante de las impresoras y los ascensores pareció amainar. Michael Harwell no debería haber estado allí. Su mundo eran las salas de reuniones del último piso, los contratos millonarios, las decisiones que daban forma a los mercados, no el suelo de mármol donde se reprendía a los pasantes. Sin embargo, allí estaba erguido, impecable, pero con algo en sus ojos que no era ni autoridad ni frialdad. Fue atención. Margaret soltó mi brazo como si se hubiera quemado. Señor Harwell, tartamudeó, su tono se apagó. Yo solo estaba ayudando a tu padre. Por lo que he visto, respondió Michael con voz tranquila pero aguda, lo hizo admirablemente. Un murmullo recorrió el vestíbulo. Las cabezas se volvieron hacia Robert, quien se enderezó en su silla y el cabello plateado reflejaba la luz. Sus ojos brillaban con lágrimas que no intentaba ocultar. Margaret abrió y cerró la boca, como si las palabras se le hubieran convertido en vidrio en la garganta. Permanecí inmóvil con el calor aumentando en mi pecho sin saber si esto era un rescate o el comienzo de mi fin. Michael cruzó el vestíbulo con pasos medidos y deliberados hasta que se detuvo frente a nosotros. Luego, para mi sorpresa, se agachó ligeramente poniéndose a la altura de los ojos de su padre. Y con manos vacilantes pero inconfundibles empezó a firmar. Padre, firmó tropezando con sus palabras pero persistiendo. Lamento haberte hecho esperar. El rostro de Robert se transformó en algo entre incredulidad y alivio. Sus dedos revolotearon en el aire, rápidos, casi urgentes. ¿Has estado practicando? Michael asintió con la voz ronca mientras hablaba en voz alta. Día tras día. Debería haber hecho esto hace años. Su mirada se deslizó hacia mí brevemente antes de regresar a su padre. No sabía que vendrías hoy.
Solo me enteré cuando la vi con Maya. Un descanso. Un suspiro. Hacía mucho tiempo que no lo veía sonreír así. La escena era casi insoportable. El director ejecutivo de Meridian Communications, el hombre cuyo nombre se susurraba con reverencia en los pasillos, tropezando con carteles en medio de un vestíbulo abarrotado, con la voz baja y la compostura rota. Robert firmó con manos temblorosas. Pensé que habías olvidado cómo verme. Nunca lo olvidé, respondió Michael, con un nudo en la garganta, antes de volver a intentar las señales, esta vez con más cuidado. Me equivoqué. Dejé que la distancia creciera entre nosotros. Pensé que ser fuerte significaba mantenerlo alejado. Las lágrimas nublaron mi visión. A nuestro alrededor, los empleados permanecían paralizados, testigos silenciosos del momento en que un imperio no se inclinaba ante una empresa, sino ante un hijo que pedía perdón. Robert extendió la mano y tocó el brazo de Michael con una delicadeza que silenció incluso los últimos susurros. Y entonces, delante de todos, padre e hijo se abrazaron. Fue un abrazo breve pero suficiente para romper algo en el aire, algo que no tenía nombre, pero que todos sentían. Cuando se separaron, Michael se volvió hacia mí. Su tono no dejaba lugar a la negativa, pero sus ojos, por una vez, no eran los de un jefe. Eran de alguien que vio. Señorita Carter, ¿nos acompañaría arriba? Margaret intentó recomponerse con la voz temblando de indignación. Con todo respeto, señor, la abandonó. Basta, Margaret, interrumpió Michael secamente. Hablaremos más tarde. El ascensor hasta el último piso era surrealista. Me paré entre Robert, que me estrechó la mano en agradecimiento silencioso, y Michael, cuyo silencio pesaba más que cualquier palabra. Cuando se abrieron las puertas, su oficina se extendió ante mí, ventanas del piso al techo que enmarcaban el horizonte de Chicago, madera pulida que reflejaba la luz fría, cada detalle gritaba éxito. Y sin embargo el espacio se sentía vacío. Como si en realidad nadie viviera allí. Siéntense, por favor, Michael señaló las sillas. No se puso detrás del imponente escritorio. En cambio se sentó junto a su padre, nivelando el campo de juego entre ellos. Me senté en el borde del asiento, mi corazón latía tan fuerte que temí que lo escucharan. Señor Harwell, yo lo siento. Sé que debería. Levantó la mano, interrumpiéndome. Hiciste exactamente lo que desearía que hicieran más empleados. Sus ojos saltaron a Robert antes de volver a mí. Hizo que mi padre se sintiera bienvenido. Algo que no pude hacer. Robert firmó algo rápidamente con las manos borrosas en el aire. Michael tradujo con la voz quebrada. Dice que le recuerdas a mi madre. Una pausa. Que hagas que la gente se sienta vista. Tragué fuerte, la emoción oprimiendo mi garganta. Solo hice lo que quería que alguien hiciera por mi hermano. Mi voz era más baja de lo que pretendía. Él también es sordo. Sé cuánto duele cuando fingen que él no existe. Michael se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos como si acabara de descubrir un secreto que había estado buscando durante años. Por eso te llamé aquí. ¿Qué hiciste hoy? Su voz adquirió un tono agudo, casi áspero. Mostró lo que falta en esta empresa. Parpadeé, confundida. ¿Desaparecido? Hablamos de inclusión, continuó con sarcasmo goteando de cada sílaba. Está en nuestros folletos, en la misión de la empresa, en el sitio web. Pero no lo vivimos. Hoy vi a un interno de 22 años demostrar más liderazgo y más humanidad de lo que departamentos enteros han demostrado en años. Abrí la boca y la cerré. Mi mente gritó, está exagerando. Estás siendo educado. Pero sus ojos, firmes sin lugar a dudas, me dijeron lo contrario. Quiero cambiar esto, declaró Michael, en voz baja pero firme. Y quiero que me ayudes. El suelo pareció tambalearse bajo mis pies. Y estoy creando un nuevo puesto, anunció como si fuera lo más natural del mundo. Director de Accesibilidad e Inclusión. Construirás programas. Formar equipos. Garantizar que Meridian no solo pronuncie las palabras, sino que las viva. Me reportaría directamente a mí. Mi corazón se aceleró. Después de lo que pasó en Harwell, yo era solo un interno. No tuve experiencia. No había, mi voz se apagó, avergonzada por lo pequeña que sonaba mi propia excusa.
Tienes empatía, dijo con firmeza. Y coraje. Vio a alguien que todos ignoraban y decidió actuar. Esto es liderazgo. Robert volvió a estrecharme la mano y asintió con tanta fuerza que casi me hizo reír. Sus ojos suplicaban, mira lo que vemos en ti. Me recosté en mi silla, mareado. Hace una hora temblaba de miedo a que me despidieran. Ahora el director general me ofreció un asiento en su mesa. Yo necesito pensar, fue todo lo que pude balbucear. Michael mostró una sonrisa discreta. Tómate el fin de semana. Pero debes saber una cosa, esta empresa necesita a alguien como tú. Necesito a alguien como tú. El resto se perdió en detalles, salario, beneficios, autoridad. Cuando finalmente salí de la oficina, Robert me abrazó con tanta fuerza que me dejó sin aliento. Me devolviste a mi hijo, firmó con lágrimas corriendo por su rostro. Y le dio algo que ni siquiera sabía que se estaba perdiendo. Las puertas del ascensor se cerraron y allí estaba Michael, mirándonos. Su rostro, alguna vez impenetrable, ahora tenía una suavidad que nunca antes había visto. Esa noche llamé a Danny por videollamada. Su rostro se iluminó cuando firmé la noticia. ¿Ayudarás a otras personas sordas en el trabajo?, preguntó saltando sobre la silla. Esto es demasiado, Maya. Eres como un superhéroe para gente como yo. Por primera vez en años, le creí. El lunes mi respuesta fue clara. Ingresé a la oficina de Michael con las manos temblorosas pero con la voz firme. Sí, dijo. Acepto el puesto. Ese fue el día en que todo cambió. El título sonaba imponente, director de accesibilidad e inclusión, pero en la práctica fue un trabajo duro. Mi primera misión, un estudio completo del edificio, las políticas, la cultura. Y lo que encontré confirmó lo que Michael ya sabía, buenas intenciones enterradas bajo años de negligencia. Alarmas de incendio sin señales visuales. Reuniones sin intérpretes. Materiales de marketing creados sin pensar en la accesibilidad. Desmantelé todo y lo reconstruí. Despacio. Obstinadamente. Pieza por pieza. Instalamos sistemas de alerta visual. Contratamos intérpretes libras para cada reunión y evento. Reescribimos presentaciones para clientes siguiendo los estándares de accesibilidad. Lanzamos clases de libras a la hora del almuerzo, que se llenaron más rápido de lo que imaginaba. La mayor sorpresa. Margarita. El mismo supervisor que una vez me regañó por perder el tiempo, se convirtió en uno de mis alumnos más dedicados. Después del entrenamiento, ella me llevó aparte y admitió. Estaba tan concentrado en los plazos que me olvidé de las personas. No quiero volver a cometer ese error. 6 meses después, Meridian Communications ganó un premio nacional de inclusión en el lugar de trabajo. Michael me entregó la placa, pero insistió en que subiera al escenario para recibirla. Me temblaba la voz, pero las palabras salieron con fuerza. La inclusión no es política. Es gente. Es la elección de ver a quien ignoran los demás. Esto es lo que lo cambia todo. En primera fila, Robert firmó con orgullo en su rostro. A su lado, Michael sonrió como un padre que finalmente había encontrado a su hijo nuevamente. Y por primera vez me sentí vista también. Al final me di cuenta de algo que siempre había estado ahí, pero que nunca había notado. No se trata de puestos, ni de habitaciones con vistas a la ciudad, ni de esta carrera interminable para demostrar nuestra valía. Se trata de personas. Mi hermano. Mi mentor. Incluso un extraño en el vestíbulo que solo necesitaba que alguien lo mirara a los ojos. La familia no es solo sangre. Es lealtad. Es empatía. Es el coraje de actuar cuando todos miran hacia otro lado. Si esta historia te tocó como a mí, deja tu comentario. Compartir. Porque la próxima historia que cuente podría ser la tuya.